Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre. En el artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1, creo en Dios. En el cuarto apartado, tenemos como título las consecuencias de la fe en el Dios único, donde el Catecismo va a dedicar 6 números, del número 222 al 227 a este tema. El día de hoy vamos a profundizar los números 222 al 225. Recordamos que estamos explicando esta parte del Catecismo de creo en Dios, donde hemos llegado a las conclusiones como somos un pueblo monoteísta. Creo en un solo Dios, y ese Dios es verdad, y ese Dios es amor. Y ahora el Catecismo, ¿no?, que es sumamente práctico, se pregunta, bueno, ¿qué consecuencias tiene para mi vida la fe en un único Dios? Y lo va a responder, número 222 del Catecismo dice: creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es un número muy simple, muy pequeñito del Catecismo. Creer en el Dios único y amarlo. Este binomio de palabras, ¿no?, creer y amar, podríamos expresarlo también de otra forma, ¿no? Creer y obrar. Puede ser una manera también de expresarlo. La formulación, queridos amigos, que tuvo la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que hemos hablado muchas veces de este Concilio de Trento, que es la contestación que la Iglesia Católica hace oficialmente a Martín Lutero y a la Reforma Protestante, donde la Iglesia resalta los errores que plantea el mundo de la Reforma Protestante y la Iglesia reafirma cuál es la fe católica, ¿no? Frente a la afirmación de Martín Lutero, que decía equivocadamente, interpretando mal a San Pablo, al decir nos salvamos por la fe y no por las obras, es lo que decía Martín Lutero equivocadamente. Esa afirmación errónea la contesta el Concilio de Trento y dice nos salvamos por la fe y las obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Es lo que prácticamente el concilio le va a responder a Lutero. Nos salvamos por la fe y las obras. Así como se sustenta en la carta de Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por mis obras mi fe. Esa afirmación es muy hermosa, ¿no?, del Concilio de Trento. Nos salvamos por la fe y por las obras. Y tiene muchas apoyaturas esto en otros pasajes de los evangelios, ¿no? Recordemos cómo Jesús dice que seremos juzgados por nuestras obras. Seremos juzgados porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me vestisteis, etcétera, etcétera. Seremos juzgados por eso. También dice en otros pasajes, ¿no?, que seremos juzgados por nuestra fe. El que crea se salvará y el que no crea se condenará, etcétera, etcétera. Fe y obras. Saben ustedes, a lo mejor, queridos amigos, nunca han escuchado esto, que la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Luterana se han puesto de acuerdo en este tema que antes, durante 500 años, nos había dividido. Y me refiero al hecho, ¿no?, al hecho de que si nos salvamos por la fe o no nos salvamos por la fe y por las obras. Y se hizo una declaración ecuménica entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante sobre este tema de la justificación. Iglesia Protestante Luterana, ¿ok?
Esto se hizo hace un par de décadas, ¿no? Y la solución que se le daba a esta controversia de la justificación, de que si somos salvos solo por la fe o por la fe y por las obras, pues se llega a esta conclusión: nos salvamos por la fe y por el amor. Y cuando decimos por la fe y el amor, quiere decir una fe que mueve al hombre entero, no una fe abstracta, no una fe teórica, sino que si decimos que nos salvamos por la fe y el amor, es lo mismo que si decimos que nos salvamos por la fe y por las obras, ¿no? No es una fe estática, es una fe en movimiento. Porque no son las ideas solas las que mueven al hombre, ¿no? Sino que las ideas mueven al hombre cuando están impregnadas de amor. Esto es un acuerdo ecuménico en el que llega la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante Luterana después de 500 años de estira y afloje de que si nos salvamos por la fe o no, o solo por la fe, o por la fe y las obras. Bueno, pues se llega a esto: nos salvamos por la fe y por el amor. Por ejemplo, para mover la pereza de nuestra vida, para mover la generosidad, para movernos a la pureza, para movernos a la sinceridad. Para mover todo esto, no basta con tener una fe abstracta. No basta tampoco con tener unas ideas claras. Hace falta que esas ideas, que esos principios, que son ideales, estén también impregnados de amor. Porque si no tienen amor, no hay poder humano que mueva un perezoso. Una cosa es que uno sepa en teoría que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a la escuela. Sí, eso lo sabemos todos, en teoría lo sé. Pero si no hay amor a ese trabajo, a esa escuela, no hay quien mueva esa pereza, ese egoísmo, esa impureza, esa insinceridad. No hay quien la mueva. Es como una mamá que tiene a sus hijos en la escuela. Sus hijos le mueven. Aunque ella sea perezosa a título personal, digámoslo así, que es de una mamá que le gusta dormir mucho, sus hijos le mueven. Y ella se levanta en la mañana, aunque le cuesta horrores dejar esa cama, porque les ama. No puede dejar ella de moverse, no puede quedarse acostada por amor a ellos. Es más, en título personal, este sábado que iniciamos la catequesis de los niños de primera comunión en la misión católica, me ponía yo honestamente, teníamos casi 1,200 niños en el programa este sábado, y me pongo a ver que el 95% prácticamente de todas las que llevaban los niños eran mujeres, eran mamás. Hombres los podría contar en los dedos de mis manos si me sobraban dedos. Eran las mamás. 9 de la mañana, ahí estaban las mamás, quizás desde las 8:30 las mamás, y digo, y así están todos los días de la semana, yéndolos a la escuela, haciéndoles el lunch, preparando las tareas, bañándolos, arreglándolos, peinándolos, todo. Las familias a veces salen adelante sinceramente por el trabajo de las madres, que están venciendo constantemente su pereza y ponen en marcha a todos. No estoy desacreditando el papel y el trabajo del papá, que como soporte principal de su casa, claro que es importante. Pero esta mamá que hace esos pequeños detalles, que no es solamente llevar el dinero y tengan para comer y tengan el techo, etcétera, etcétera, que es lo grande, es el detalle de la finura de los pequeños detalles, como vístete bien, como cepíllate los dientes, como peínate, como tiende tu cama, como recoge tu ropa. Todos esos detalles que son muy propios de esa delicadeza de la mamá, pues todo eso le exige a la mamá el vencerse para estar encima de nosotros, diciéndonos cómo, enseñándonos cómo. ¿Y por qué lo hace? Porque me ama. Aunque le cueste hacerlo.
Pero si le cuesta mucho, mucho, es porque ama mucho. Y si lo hace aunque le cuesta, es porque ama más. En resumen, ¿no? Decir fe y obras, entendiendo el amor, no como afectividad, sino como una donación de nuestra vida. Ese hago esto porque amo, no es simplemente afecto o porque me toca, sino porque me dono. Y esa sería una muy hermosa expresión o palabra de resumen de nuestras mamás y de nuestros papás, para los que todavía los tenemos vivos. Una preciosa palabra para resumir a mi mamá sería la que se donó. Para definir a mi papá, el que se donó. Donó su vida por mí. El amor es la fe que se dona. El amor es la fe que se da. El amor es la fe que se hace vida. Y entonces, con esto podemos entender lo que este número 222 nos dice, ¿no? Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para nuestra vida. Es decir, se traduce en obras, tiene consecuencias prácticas. ¿Y esas consecuencias prácticas cuáles son? Bueno, pues el catecismo nos las va a plantear. Primera consecuencia, número 223 del catecismo dice, darle a Dios la centralidad. Es la primera. Dice el número 223. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Dice el libro de Job. Por esto, Dios debe ser el primer servido. Y aquí vamos a tomar esta frase hermosísima de Santa Juana de Arco, ¿no? La princesa de Orleans. Por esto, Dios debe ser el primer servido. Recuerden, queridos amigos, ese texto del libro de Job. En la parte final del libro, cuando Dios le dice, ven conmigo, que te voy a mostrar la grandeza del universo. Ven, que te voy a mostrar de dónde Dios fabrica el agua allí en las nubes. Ven, que te voy a mostrar la profundidad de los mares. Ven, que te voy a mostrar los desiertos. ¿Eres acaso tú capaz de contar los granos de la arena del desierto? ¿Eres acaso tú capaz de contar las gotas del agua del océano? Y Dios le lleva a Job, ¿no? De una manera mística, a contemplar la gloria y la grandeza de Dios. Para que al final de todo, Job termine diciendo, yo solo sé que no sé nada. Yo me he quejado contra Dios. Yo me he sublimado contra Él. Y especialmente ahora entiendo que no tenía que haber abierto la boca. Si yo no sé nada, si Dios me supera, si este misterio es enorme, yo tendría que haberme quedado callado. Por eso la conclusión del libro de Job es, ten confianza de Dios, que Él supera infinitamente lo que tú conoces. Dios es tan grande que supera tu ciencia. Luego, confía en Él y abandónate en Él. Y por eso añade el catecismo esta preciosa frase de Santa Juana de Arco a esta parte del libro de Job. Si Dios supera tu ciencia, si Dios es tu creador, si Dios es el que hizo todo, por esto Dios debe ser el primer servido. Esto es impresionante, queridos amigos que me escuchan. Dios debe de ser siempre el primer servido. Esto en nuestra cultura, de lo práctico, de lo inmediato, nos cuesta mucho entenderlo, mucho. Muchas veces nos movemos solamente por impulsos urgentes, de lo inmediato. Pero a veces lo urgente, lo inmediato, deja siempre pendiente por hacer lo importante. Y no es lo mismo lo urgente que lo importante.
No es lo mismo lo inmediato que lo importante, obviamente, ¿no? Hay urgencias, determinadas situaciones que requieren nuestro interés inmediato, pero ¿cuántas veces ocurre en nuestra vida que urgente, que inmediato, lo único que hace es distraernos de lo importante? Y parece en nuestra vida que nunca hay tiempo para lo importante, que solo hay tiempo para lo urgente. Es un error enorme de nuestra cultura. Y saben, caemos y caemos y caemos en ello. Estamos siempre haciendo cosas que sí, son necesarias, pero que son secundarias. Y no se puede dejar de hacer lo principal por hacer lo secundario. Acordémonos del pasaje donde el Señor le reprocha a Marta cuando le dice: Marta, Marta, andas atareada por tantas cosas. Ya sé que son necesarias. E incluso vamos a comer de esta comida que has hecho, que estás preparando. Pero ten cuidado, que lo inmediato no te distraiga de lo importante. Que lo inmediato, que lo urgente no te distraiga de lo importante. Este aspecto, queridos amigos, es importantísimo en esta primera consecuencia de creer en el único Dios. Aspecto decisivo para nuestra vida, darle a Dios la centralidad. Como nos lo enseña Jesús en el Evangelio: buscad primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Por eso digamos, ¿no? Lo primero es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Lo primero es ver de dónde hemos nacido, que somos fruto del amor de Dios, que hemos sido creados para algo, que mi vida tiene un dónde, de dónde y para dónde, que tiene un alfa, que tiene una omega. ¿Sí? Si uno no tiene esto claro, estará todavía distrayéndose en una y otra tontería en su vida. Pero si lo tiene claro, la vida tiene otro rumbo. Por eso el gran San Ignacio de Loyola, cuando comienza sus ejercicios espirituales, que hemos hablado muchas veces de ellos, los ejercicios de 3 días o de 8 días o de un mes en silencio, cuando San Ignacio, la primer predicación de los ejercicios espirituales de San Ignacio se llama Principio y Fundamento. ¿Cuál es el principio de mi vida? ¿Cuál es el fundamento de mi vida? Y es que si eso no lo tengo claro, todo lo que vamos a hacer en nuestra vida, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, es puras distracciones de lo importante y de lo esencial. Hacer, ir, venir, correr, bajar. Al final son cosas, pero no esenciales. Necesarias, claro, que deben de ser cubiertas, claro, pero no son las cosas fundamentales de mi vida. Ser conscientes que mi vida tiene un porqué y un para qué. De lo contrario, podemos estar engañándonos solamente haciendo lo urgente e inmediato, ¿no? Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Solamente cuando somos conscientes que venimos del amor de Dios y regresaremos al amor de Dios, solamente cuando sabemos eso, somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Mientras tanto, el hombre se queda sin principio y sin fundamento y vive apagando fuegos por todas partes, buscando distraerse en lo que sea, subiéndole volumen a la radio, subiéndole volumen al televisor, subiéndole volumen y viendo cada vez más tonterías. Porque hoy día parece que si no estamos todo el día riéndonos de cuánta tontería vacía nos mandan o nos ponen o publican, pues parecería que no nos interesa nada más. Si no es chistoso, aunque sea completamente vacío de contenido, no nos interesa. Vivo apagando fuegos. Vivo toda mi vida solamente buscando en qué me distraigo en este momento, ¿no? Para evitar
en mi interior las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Y tú para dónde vas? ¿Tú para qué fuiste creado? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Tú por qué estás aquí? No me preguntes eso porque entonces me vas a dañar el día, dicen algunos, entonces distráeme. Prende el video y ponte a reírte de cuánta tontería te publican, porque eso me distrae. Lo fundamental, queridos amigos, por tanto, ¿no?, es construir nuestra vida en piedras grandes, en piedras mayores, en piedras firmes. Hemos sido creados por Dios y para Dios, y esa va a ser nuestra piedra fundamental, y que estamos llamados a trascender a la eternidad de Él, que nos espera, ¿no? Y para lograr este fundamental, tengo que reconocer la grandeza y la majestad de Dios y ser Dios en mi vida el primer servido. Segunda consecuencia, número 224 del Catecismo nos presenta la segunda consecuencia, que es vivir en acción de gracias. Dice el número 224, es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y aquí el Catecismo, ¿no?, nos presenta este precioso versículo de la primera carta a los Corintios 4:7. ¿Qué tienes tú que no has recibido? Si todo es un don, si todo es un regalo, si todo es una gracia, ¿qué tienes tú en tu vida? Uno se tiene que detener un momento en su vida, ¿no?, y hacer memoria de todo lo que le rodea. Y entonces, cuando uno hace memoria de todo lo que rodea, puede llegar a una conclusión, ¿no? Si todo me ha sido dado, entonces, bueno, entonces puede haber un hombre espiritual, un hombre de Dios, que hace memoria de las personas, de los seres queridos, de los íntimos, de los bienes materiales, del trabajo, del estudio, de las oportunidades, etcétera, etcétera. Y entonces la persona espiritual llega a esta conclusión: Dios todo me lo ha dado. Pero también puede haber un hombre materialista que llegue a conclusión: es el hombre del tener. Y hace memoria de todo. Y dice y concluye: yo todo me lo he ganado. Todo ha sido por mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi sacrificio. Yo todo lo he conseguido solo. También puede haber esa lectura, ¿no? Hay diferentes lecturas en la vida. Y dependiendo con qué grado de sensibilidad uno mire la vida, puede hacer una lectura u otra lectura. Si aquí todo es un regalo, un don, o la otra lectura, aquí nadie te regala nada, tú te lo consigues todo. Es muy curioso, ¿no? Porque quiere decir que en el fondo hay prisma sobre cuál y la manera como mirar la vida. Y esto cambia la forma de comportarse y la forma de obrar de una persona. Pero el interesante, o hacia el cual nosotros debiéramos correr, queridos amigos, es hacia la conciencia de que Dios es el autor de todo don. No es el materialismo el camino. No es la soberbia del que yo le he conseguido todo porque yo soy un súper cualificado. No. Es la conciencia de que Dios es el autor de todo don. Si tú tienes fortaleza para haber madrugado y trabajado por la mañana, Dios es el autor de tu fortaleza. Si tú eres un buen constructor, si tú sabes manejar contratos, trabajadores, tiempos de entrega, tiempos materiales, Dios es el autor de tu don. Todo lo contrario, como decía San Bernardo, es la ingratitud es el vicio más abominable.
O puedo ser un hombre agradecido de todo lo que tengo y todo lo que he recibido y de los dones que he recibido y que los pongo al servicio y por eso me va bien. O soy un ingrato. Y dice San Bernardo, la ingratitud es el vicio más abominable. Es no tener conciencia de que en esta vida no estoy yo solo. Es no tener conciencia de que la gracia de Dios me acompaña, de que todo es un don. La ingratitud es el vicio más abominable. ¿Por qué? Porque la gratitud es la memoria del corazón. También el corazón tiene memoria y se sabe amado. Por lo tanto, lo consecuente ante la acción de Dios es que se desprende en nuestra vida una completa acción de gracias. Gracias, Señor, por permitirme existir, porque existir es un regalo. Los tristes que muchos seres humanos nos damos cuenta de esos regalos, pero ya cuando no los tenemos, no nos damos cuenta del don de la salud hasta que la perdemos. Hasta que no veo que a mi lado se muere alguien de hambre, no aprecio que el alimento, que es un don que Dios me dio, lo tengo y que mi plato está lleno. Hasta que no veo una sequía y tenga que abandonar mi ciudad y tenga que abandonar mi pueblo para irme a otro lugar en busca de agua, no aprecio la lluvia. ¿Saben ustedes? Aquí en los Estados Unidos existen 3,000 pueblos abandonados porque se quedaron sin agua. Se acabó el agua. 3,000 pueblos existen abandonados completamente, que algún día fueron pueblos o pequeñas ciudades que fueron prósperas. Hoy día son muertos porque ya no hay agua. No aprecio el agua porque la tengo. Después, queridos amigos, muy curioso, ¿no? Muy curioso, que estamos necesitando para darnos cuenta de los dones, carecer de ellos. Por lo tanto, tenemos que fomentar continuamente una vida de gratitud, porque nuestra tendencia es a la ingratitud. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban pequeños, ¿no? Nuestros papás hacían esto muchas veces con nosotros, cuando llegaba alguien a la casa y nos regalaba algo. Siempre ante el regalo uno lo toma y sale corriendo y los papás, venga para acá. ¿Qué se dice? Y uno decía, gracias. Hay una tendencia solo a pensar en uno mismo. Toma lo suyo y sale corriendo a su habitación a abrir el regalo, a ver qué fue lo que me trajeron. Pero casi nunca se dan gracias y nos tienen que, ven para acá. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Saben ustedes cuál es el momento más triste de un ateo? El momento más triste de un ateo. Cuando le ocurre algo grande, cuando le ocurre algo maravilloso en su vida, por ejemplo, no sé, cuando le nace un hijo, lo más triste de un ateo es que no tiene a quién darle gracias. Porque como no cree en Dios, no tiene a quién darle gracias. Pero peor todavía, ¿no? El momento más triste somos aquellos que sabemos que Dios existe y que no nos sale espontáneamente darle gracias por todos los dones y regalos que recibimos en cada momento. Todos los dones son una manifestación de Dios y tenemos que fomentar en nosotros como una elevación de gratitud a Dios, darle gloria a Dios, darle gracias a Dios, todo el tiempo, de todo y por todo. De esa manera, queridos amigos, es como podemos combatir ese egoísmo de tomar el regalo y salir corriendo sin decir gracias. ¿Y cómo se puede cultivar en nuestra vida esta cotidiana y constante acción de gracias? Por ejemplo, cultivando las jaculatorias, como una facilidad de elevar nuestro corazón a una constante acción de gracias. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor, por todos estos dones recibidos.
La Iglesia Católica tiene un precioso himno que se canta en diferentes momentos de las liturgias, pero que el día más especial donde yo lo he experimentado es el 31 de diciembre en la misa de despedida o en la misa de año viejo, ¿cierto? Se llama el himno del Te Deum. Es un himno muy hermoso que se le atribuye a San Ambrosio. Incluso hay una teoría que dice que San Ambrosio, cuando bautizó a San Agustín, fue cuando escribió este Te Deum de acción de gracias. Es un poco largo, pero me voy a atrever a leerlo porque es precioso, ¿no? A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenas de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te aclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú, sentado a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Y te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu propia sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié y no me veré defraudado para siempre. Continúa el catecismo exponiéndonos la tercera consecuencia de esta creencia en un único Dios, ¿no? La tercera consecuencia, número 225, es reconocer la verdadera dignidad de todos los hombres. Dice el número 225, es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es un único Dios, si Él es el creador trascendente, si de su mano ha salido todo el mundo, si todos son criaturas de Él, si todos somos hijos de Él, entonces existe un fundamento común para reconocer nuestra dignidad. Esta es la clave, queridos amigos. De que exista un único Dios se deriva que exista en el género humano la misma dignidad. Esta es la clave. Fijémonos que la Declaración de los Derechos Humanos, este librito que tengo aquí, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, que fue promulgada después de la Segunda Guerra Mundial, si se acuerdan ustedes, el 10 de diciembre de 1948 se proclama esta Declaración de los Derechos Humanos, después de haber comprobado, ¿no?, que la humanidad perdió 60 millones de seres humanos en una guerra que nadie sabe ni dónde empezó ni dónde terminó, ni cómo ni por qué. 60 millones de muertos. El mundo, después de comprobar hasta dónde puede llegar la atrocidad del odio entre nosotros mismos, pues hace una declaración, ¿no?, de los derechos humanos, reconociendo que todo ser humano tiene una misma dignidad, pero lo dejó ahí.
Solo declara que todos tienen la misma dignidad, pero no dice nada. Ahora, claro, ¿no? En la Declaración de los Derechos Humanos que hizo la ONU, no se afirma de dónde parte esta común dignidad de los seres humanos. Solo dice que todos tenemos la misma dignidad, pero no dice de dónde viene. Y entonces uno se pregunta, espérame, ¿en qué sustentamos esta declaración? Y si ahora viene otro como Hitler diciendo que la raza aria es superior a todas las demás y que entonces por lo tanto yo tengo todos los privilegios sobre los demás, ¿cómo rebato esa afirmación de ese nuevo Hitler? Al final, queridos amigos, no se pueden fundamentar en última instancia las cosas si no reconocemos que todos tenemos en Dios nuestro origen. Pero esta declaración no lo dice así. Que tenemos un Padre en común. Es difícil sustentarle a una persona que somos hermanos si no reconocemos quién es nuestro Padre, porque entonces ¿cómo tú y yo somos hermanos si no tenemos Padre? Si no hay un Padre común, difícilmente podemos reconocernos como hermanos. Derechos humanos, ¿dónde me dejaste al Padre? Con razón los pisotea todo el mundo. Cuando nos olvidamos de que tenemos un Padre común, entonces es cuando nos olvidamos de todo y cometemos las atrocidades en contra de nosotros mismos. Nos volvemos un Caín de nuestro hermano. Si no reconozco que tú tienes el mismo Padre que yo, entonces difícilmente te voy a respetar, te voy a cuidar, te voy a amar. Lo que pasa con los judíos y los árabes. Los dos tienen el mismo padre, Abraham. Pero mientras los judíos le sigan diciendo a los árabes, tú eres el hijo bastardo, hasta ese día nunca habrá paz. Porque tú y yo tenemos el mismo padre, por lo tanto somos hermanos. Pero mientras me sigas diciendo bastardo, conmigo no puedes tener nada. Y ahí está la guerra. Déjense qué es el petróleo y qué es esto y qué... No. El asunto es el trato. Porque tú dices que yo soy el bastardo. En que todos tenemos un mismo Padre es donde se puede sustentar la común dignidad del género humano. Cuando nos olvidamos de que Dios es nuestro creador, de que Dios es nuestro Padre, que todos venimos de Él. Cuando nos olvidamos de eso es cuando entramos siempre en conflicto. ¿Recuerdan ustedes? Esto quizás se ha comentado muchas veces en la conquista de América, cuando llegaron en esos barcos de Cristóbal Colón, pues venían muchos con la lujuria del oro, con la lujuria de enriquecerse rápidamente, pero venían también 12 monjes franciscanos que venían a evangelizar. Mientras que los que tenían la lujuria del oro decían que estos indios no tienen alma, que estos indios son animales, pues estos monjes decían, no señores, estos son como nosotros y tienen que ser tratados con la dignidad como nosotros, y más ahora que ya los hemos bautizado, ahora que ya son hijos de Dios, aún ahora son más iguales que nosotros. Y tanto es así. Y esto es un mérito que hay que darle también a la corona española. En esa declaración de prohibir la esclavitud de los indios en la Nueva España. Porque ellos son seres humanos. Por lo tanto, no se pueden esclavizar. ¿Por qué el aborto hoy? ¿Por qué se ha llegado a hacer del aborto una práctica común? ¿Cómo es posible que hoy día se eliminen millones de vidas humanas en el seno de las madres con la frialdad de un quirófano o tomando una pastilla abortiva? ¿Cómo es posible? Porque estamos negando la dignidad trascendente del ser humano. Porque nos olvidamos que Dios es su Padre, que Dios es su Creador, que yo tengo el origen en Dios. Exactamente igual que ese bebé en el seno de la madre, así esa misma dignidad la tiene la madre. Yo no soy más que ese bebé. Y ese bebé no es mío.
Está en mí, pero no es mío. Tiene su origen en un acto creador divino. Dios lo ha amado y lo ha querido, y lo creó, y le da la existencia, y me eligió a mí para traerlo a la vida, pero no es mío. Es decir, nuevamente, y concluimos con esto. La dignidad del hombre, queridos amigos, está sustentada en el Dios creador, en el Dios trascendente, en el Dios que sustenta toda la creación. Por eso decimos que las cosas tienen un precio, pero el hombre no tiene precio. El hombre tiene dignidad. Es distinto. El hombre no puede ser comprado, no puede ser vendido, no puede ser utilizado, no puede ser eliminado, porque tiene y radica su dignidad última en que Dios es su creador.